Yo soy Claudio Romo, profesor, eh, licenciado en educación, mención artes plásticas, grabador en un inicio y ahora ilustrador de libros, dedicado al mundo académico y editorial. Perfecto. Y yo soy, Daniel Campos, artista visual. Claudio fue mi maestro de grabado, gran amigo. Tatuador desde hace 28 años. También me considero. ¿Tú ya no te consideras grabador? Sí, no, pues eso ya me No, lo, no, ya me no lo, se quita ya eso. me lo grabé ya bajo la piel. Sí, es más, ahora voy a volver a hacer litografía. Sí, así que no, eso de ser grabador no se sale, No se quita eso. O sea, porque es la formación. sí, no, yo también me considero grabador, a pesar de, claro, que tengo la práctica un poco abandonada. Estoy dedicado hace muchos años, como casi 100% al grabado, y me he pegado sus arrancadas esporádicas ahí haciendo cosas. Bueno, creo que los dos hemos compartido, hemos hecho portadas para La Mano Ajena. Sí. Tú hiciste la de Raza Quimera, yo hice la de Éxitos Inbailables, la hice en silografía. Ah, qué buena, sí, 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 sí. Pero tú tenés como esa, desde hace como mucho tiempo, te cacho trabajando con esa como multi-instrumentista, iba a decir, Sí. pero me acuerdo cuando estaba haciendo el cómic de Tunguska, el informe Tunguska, Un informe de nunca. con el texto de Alexis De Figueroa. Alexis, sí. Y claro, yo me acuerdo que conversábamos esa vez, tú me decías como que de repente el taller ideal sería una cosa donde se mezcle lo analógico, Claro. con tener una prensa, con el escáner, Sí. con el computador, entonces de repente así como hacer un dibujo o una litografía y escanearla y digitalizarla y remezclarla y después imprimirla y garabatear encima, ¿cachai? Eso como la harta libertad ahí entre lo analógico y lo digital. Sí, yo tomé lo digital, o sea, cuando salí migré del grabado y me metí en lo digital, no fue por, digamos, porque el grabado no cumpliera los elementos formales que yo requería. Fue simplemente por un tema de aceleración de proceso. Correcto. Porque, o sea, mi sueño hubiese sido hacer los libros que he hecho en litografía, por ejemplo. Pero no podía hacerlo por un tema de tiempo. Entonces, los programas lo que hacían era una aceleración de la producción, porque cuando te metes a trabajar en el libro, el volumen de producción es masivo. Entonces, no puedes darte el lujo de ir trabajando con el sistema del grabado tradicional que es tan pausado y está tan lleno de protocolos, ¿me entiendes? Sí, pues. Aquí en el mundo editorial, que bueno, el mundo editorial es muy amplio, pero el mundo editorial que está trabajando con la imagen, se genera un trabajo digital, análogo, y es muy eficiente, tiene que ser eficiente, no puede demorarse mucho. Entonces por eso la mayoría de las veces se reemplaza el grabado tradicional por los programas. Igual, eso yo me acuerdo, me hicieron recordar lo que decías tú, Anton, respecto de cuando recién llegaron los programas de imágenes, de diseño de imágenes, y dentro de la gente que hacía arte había como una pregunta, si era arte, el arte digital. Era, Claro. era bien chistoso, visto desde ahora, pero me acuerdo que habían así como controversias. Yo creo que se repite eso así, no sé, por ejemplo, de la fotografía, ¿cachai? Yo creo que el arte digital llega un momento en que, como cualquier técnica o como cualquier medio, encuentra su propia voz en ese sentido, ¿cachai? Mientras la fotografía fue replicar la naturaleza, fue hacer, incluso como bueno, los primeros fotógrafos tratando de imitar un poco la pintura y hacer esto como medio diluido, ¿cachai? Cosas así. Y al final encontráis qué es lo que el puntum de partes. Sí, lo que pasa es que por lo general en la historia de la visualidad, en la historia de la imagen, eh, el ser humano, las personas, hacen cosas mucho más rápido de lo que las reflexionan.
Entonces, por ejemplo, el sentido de la fotografía, por ejemplo, la fotografía fue, antes de ser la fotografía, fue una técnica que ni siquiera tenía nombre, era pintura de luz. Entonces, claro, y obedecía a los lineamientos y las estructuras establecidas en el siglo XIX, o sea, el tema de la pintura o del dibujo. Entonces, por eso es que los primeros movimientos fotográficos fueron movimientos pictorialistas, porque claro, el concepto de fotografía todavía no existía y se creó después de la tecnología. O sea, la tecnología siempre va más rápido que la concepción o de los valores formales que esa tecnología después vaya a crear. Pasó lo mismo con lo digital. Lo digital, sus valores vinieron mucho después. Primero fue una técnica por la cual se experimentaba y me acuerdo que los pintores la tomaban y hacían sus cosas, hasta creo que... Era mucho trabajar con lo mismo de la pintura. Había un pintor famoso, ¿Digital? No, el surrealista el chileno que se fue a Francia, el gran pintor Mata. Roberto Mata también hacía unas cosas digitales así. Ahora tú las miras y dices, sí, era como la experimentación con la novedad. A mí me contaba la historia, por ejemplo, del grabador Hermosilla del Paraíso, Procer allá, y el loco cuando llegaron las máquinas fotocopiadoras, dio una máquina de grabado. Claro, por supuesto. Y claro. No, es que uno mira con los ojos que tiene, o sea, exacto. Hermosilla miraba grabado en todo, ¿cachai? Los primeros pintores cuando vieron la fotografía, vieron pintura en la fotografía, una pintura de luz. Claro. Y los autores cuando toman las nuevas tecnologías en el fondo, en la práctica empiezan a darle un sentido, una estética, un valor. Pero primero las tecnologías vienen crudas, absolutamente crudas y abstractas. Exacto, y el que la usa le da un valor en el ejercicio, claro, en el mensaje, en la imagen. Por ejemplo, en mi relación personal con lo digital, yo lo hice desde el grabado, porque las láminas que yo iluminaba, mira, imagínate, utilizo la palabra iluminar, que es una palabra que viene de grabado. Entonces, cuando yo trabajaba mis primeras ilustraciones, los libros que empecé a hacer, el grafito trataba de imitar el grano 180 de la litografía y el color lo aplicaba como si estuviéramos aplicando piedras litográficas transparentes. Casi. Mira, como yo he visto, por ejemplo, ilustradoras jóvenes acá con las que he trabajado y me llama la atención que digitalmente ellas tratan de imitar el grafismo desde la tableta digital y imprimen digitalmente imitando un grafismo y tú ves como pareciera un dibujo y es como un logro, es una cosa invertida. Es que sí, a mí me pasa ahora que, no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaban allá en la escuelita, teníamos bitácoras, ¿no? Ahora los chicos andan con sus tablets y dibujan con sus tablets y tienen cientos de páginas dibujadas. Y claro, son muy rápidos, son muy eficientes y hay que aprender a utilizarlos, porque también representan una pérdida. Pero no hay un peligro un poco en esta vorágine de velocidad industrial como progreso, es como la música también, como que el músico como más independiente en función de la gran industria musical, también el arte como en la industria, ese choque que está ahí medio... Que todo depende del valor que le digas a lo que hace. Por ejemplo, si tu valor es la masividad y si tu valor es la eficiencia, vas a tomar las herramientas que te entrega la tecnología. Pero si tu valor, no sé, pues la defensa de una práctica centenaria, bueno, tus valores son otros. Todo depende del perfil del autor. Te salió como caso, depende. Te salió como caso, depende. ¡Uy, qué horror! Ya nos cagaste la tarde. ¿Verdad que ganó? Pero en la última charla cultural del año... Todo depende. Ganó. No, entiendo el punto. A mí siempre me llamó la atención ese choque entre lo industrial, lo masivo y la industria cultural como palabra creativa, masiva, donde empujáis un poco a esta humanidad que es el grabado, el arte, que en el fondo también requiere tiempo a una velocidad que es necesaria, hay que producir. Sí, todo tiene su gracia. Yo creo que la producción artesanal lenta, como esa cocina lenta que también está de moda ahora, tiene su gracia. Pero también tiene su gracia un tipo de producción rápida, un tipo de producción más tipo guerrilla, que no tenga tantos valores formales, pero conceptualmente sea más rica, o que signifique algo en su propia velocidad. También tiene su gracia. O sea, chicos que hacen, por ejemplo, el tema del fanzine, ¿no? o el graffiti,
¿me entiendes? O el mismo grabado pero llevado al mini print, a estas cosas que ahora los chicos hacen que se pegan, ya ni me acuerdo cómo se llaman esas. Los stickers, ¿cachai? El famoso sticker. El sticker es un grabado, los grabados antiguos del siglo XIX, ahora no son stickers. Los calquitos, Calquitos, claro, los chicos los imprimen y reparten por toda la ciudad. Eso también es un fenómeno estético. Y ellos parece un mara, sintiendo que pegado. Es que en realidad la tecnología se va adaptando a las necesidades del autor. Interesante eso del calquito para tomarlo, el calquito, el grafismo infantil, el sticker, ¿cachai? Relacionado con tu trabajo, el tatuaje, ¿cachai? Que es más permanente. ¿Por qué, no sé, cómo lo ves tú que trabajas con eso, con la idea de tatuar el cuerpo, jugar como un niño? Yo me ponía sticker y me tatuaba con esos stickers mojados, como generar una independencia, una variación estética frente al otro. El tatuaje tú lo abordas, ¿cachai? Como una forma de grafismo también. Cuéntame un poco de los tatuajes, no cacho nada. Creo que en el tatuaje se da una instancia que es una creación colaborativa, en ese sentido. O sea, no te podís, hasta cierto punto no te puedes arrancar tú totalmente ni con el concepto, ni con el lugar donde lo vas a hacer, ni con el tamaño que vas a... Porque tú no le puedes imponer, tú estás trabajando con los cuerpos de otras personas, no le puedes imponer tu voluntad a ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, incluso cuando se habla así como de tatuaje de autor, tiene ciertas restricciones porque tienes que tomar en consideración, claro, por ejemplo, yo genero un diseño y ese diseño lo quiero poner, ¿cachai? En alguna parte, en algún cuerpo, ¿cachai? Y alguien tiene que querer hacérselo, y ese alguien puede tener cierta complexión, cierta fisonomía, ¿cachai? Puede tener otros tatuajes preexistentes, ¿cachai? Y ese es el voluntario que tengo, yo tengo que adaptar mi diseño a lo que ya tenga, ¿cachai? Entonces, salvo cuando te tatuáis solo, y que también tiene sus limitaciones físicas, porque hay partes del cuerpo que no vaya a poder alcanzar, te va a faltar una mano para estirar la piel, ¿cachai? Dependiendo de dónde te lo hagáis. Igual hay un acto de complicidad entre el tatuador, el artista y la persona que se tatúa. Tenéis que establecer una comunicación, porque si no... hay gente que me dice, ¿cachai? Así como, bueno, me quiero tatuar contigo, tatúame lo que tú quieras. Yo siempre le digo así como, ya, bueno, hagamos puras calaveras. Y es como, no sé, no es lo que yo quiera. Entonces, ¿cachai? Tenemos que conversarlo, tenemos que llegar a un entendimiento, a una comunicación donde también se generen las condiciones para que esa persona me dé la confianza primero para manipularla. Porque yo voy a interactuar con su cuerpo, tengo que tocarla, tengo que generar también y... Es como ese tema como de la historia del tatuaje, donde esto se convierte en una cosa que se socializa de una manera más profesional, ¿cachai? Que viene con el establecimiento como de todos los oficios a finales de 1800, cuando las cosas dejan de ser oficios y se transforman en profesiones. Y ahí el tatuaje como que se viste un poco con los atributos médicos, ¿cachai? Claro. Y se convierte así, y aparece el profesor no sé cuántini, que es tatuador y que tatúa con bata blanca y con todos los avances tecnológicos de fin de siglo. Entonces, hay ciertas condiciones donde tú puedes mostrar más cuerpo, ¿cachai? Y es como un ejemplo muy básico es que, no sé, pues estáis en la playa y te vas a entrar a una botillería a comprarte una cerveza y andáis solo con el traje de baño y rápidamente te saliste del contexto donde andar solo con el traje de baño era, digamos, coherente y estás en un lugar donde te sientes expuesto, ¿cachai? Tú tenés que, por un lado, generar las condiciones de comunicación, del espacio, del profesionalismo, de cómo se maneja eso de trabajar con el cuerpo de otra persona antes de pensar siquiera en el diseño, ¿cachai? Y en cuanto a, claro, como que es lo que tú haces, yo por lo menos gracias a llevar tanto tiempo tatuando y la confianza que eso genera, también, bueno, tengo un poco más seguido esa instancia, ¿cachai? De donde me permiten resolver a mi manera ciertas cosas estéticas, ¿cachai? La libertad que tenías ahí es como un trabajo colaborativo, ¿cachai? Porque la persona generalmente te aporta el concepto, ¿cachai? Es complicado, es como un tatuador, así, hablar con la persona, me imagino como un psicoanalista, conversar y llegar a esa confianza de desnudarlo y marcarlo, que es como quemarlo, algo así, dejarle una marca para siempre. En ese sentido tenía una persona en una situación vulnerable, ¿cachai? Donde aparte de tener que descubrir
de repente partes del cuerpo que solo lo hacís, no sé, pues en esta sociedad, en un contexto médico, ¿cachai? Donde ya, bueno, te vas a tener que sacar la blusa, ¿cachai? O la polera, o los pantalones, o la cosa que sea. Eso, claro, primero que nada, y... Se me fue la olla, vuelve a tu pregunta. ¿Quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? Hay que preguntar quién es el doctor. Pero claro, tenés que generar eso y poder generar una conversación donde te permitan también, claro, como resolver desde la estética. Y por ejemplo me pasó de repente con aprendices que he tenido que de repente entran en conflicto con la persona que están atendiendo, ¿cachai? Porque me dicen, no, escucha, yo tengo esta solución gráfica o estética, ¿cachai? Incorporada, y esta persona no me entiende y no me quiere entender, ¿cachai? Y se rompe esa confianza al tiro con la persona, porque ya la persona viene a una situación que es tensa, que es donde tenés que jugártela un poco, ¿cachai? Y tenés que entregarte. Y si tú no sientes esa confianza, ¿cachai? Y te ponías a discutir, como que mi postura es que si en realidad yo con la formación que tengo, con esos argumentos no logro convencer a la persona de que haga las cosas a mi manera, voy a tener yo que hacerlas a la suya, ¿cachai? Porque su cuerpo yo no la puedo obligar, ¿cachai? Y al final esa instancia donde estáis creando artísticamente sobre un lienzo vivo y etcétera, pero si la persona se para y se va, cagaste. Claro. Siempre tiene como la potestad de permitirte trabajar o no permitirte trabajar. Exacto. El lienzo vivo, me gustó esa, como un pilobook, el cuerpo como el pilobook en la película de pilobook se llama. O El hombre ilustrado de Bradbury, hay hartos ejemplos. Que me parece que en la literatura occidental, creo que el primer personaje tatuado es aparece en Moby Dick, de Melville. Ah, verdad, Melville. Creo que es la primera, así como en la ficción occidental, ¿Sí? que se habla de un ¿Él es el personaje primero? tatuado. Me Mira. parece mucho que sí. Lo leí. Me gustó esa parte de la confianza y la complicidad que hay con la persona que tú tatúas, así como soporte y como tela. Yo creo que el grafismo, el arte grabado, tiene que existir también algo parecido de complicidad de la persona a someterse a los horrores, por ejemplo, de tu trabajo, que son verdaderas pesadillas fantásticas, en el fondo son bellas y horrorosas a la vez. Entonces también hay una confianza y una complicidad y una disposición psíquica a entrar a ese mundo. No cualquiera lo hace. ¿Complicidad con quién? ¿Ah? ¿Con quién la complicidad? Con tu trabajo, de repente que tiene esa cosa como de psicoanálisis, de confianza para poder entrar y disposición a entrar en ese mundo. Como lo que él Sí, pero a diferencia de Daniel, el papel de Daniel tiene conciencia de sí mismo y propiedad de su cuerpo. Eso iba claro, como que claro, como que el lienzo no es un término que me guste tanto porque, claro, el lienzo es una cosa inerte que no tiene voluntad, pues, con la cual tú generas tu impronta, ¿cachai? Sobre una cosa inerte, pues aquí tenéis que jugar con... Mediar. Claro, claro, tanto estética como personal. Por supuesto. Tú le podés, en ese caso, tú puedes como presuponer o que la persona que se va a aproximar a tu obra, que ya está ajena a ti, que está puesta, ¿cachai? Ahí, va a tener que, claro, tener una apertura o abrirse a tu mundo y todo, pero aquí tenés que, para poder crear recién tenés que hacerlo. Claro, En claro, general es como el misterio del artista que crea en su mundo y en su cosa y después libera estas obras fantásticas, ¿cachai? Que son misteriosas, que nadie sabe cómo las hizo, y ese es como otro concepto. Sí, además que ese concepto, una creación decimonónica, Claro. la idea del autor creador, que obedece a una especie de metafísica del arte. Claro, es una construcción cultural, ¿no? Claro. Yo me acuerdo como que conversábamos antes de esa intersección de nuestros quehaceres en ese momento cuando hicimos que fueron como mis primeros approach a la performance, junto con Álvaro Perea. El Álvaro, claro, sí, pues, me pidió que le dibujara un sistema de venas en su brazo. Claro. Y tú se lo tatuaste, si me acuerdo. Sí, eso fue, claro, en el contexto de un homenaje al Guillermo Moscoso, que lo hicimos en la Galería Concreta en Matucana 100, en Santiago. Y era una performance duracional donde estábamos 2 días y claro, se abría la galería y en el momento que ya empezaba a entrar la gente yo ya estaba tatuando a Álvaro. La cuestión duraba todo el día y cuando se iban las personas yo todavía estaba tatuando y iban diferentes artistas a ocuparlo
¿cachai? Y no sé, pues Rabanal, ¿cachai? Rabanal, fueron varios, Sami, ¿cómo se llama? Bueno, y claro, iban y ocupaban su cuerpo para expresar ellos también algún concepto, ¿cachai? Que tuviera que ver con la obra del Memo, y si yo lo podía seguir tatuando mientras lo ocupaban, regio, porque así como le hacían algo y yo sacaba un brazo para el lado y le seguía, ¿cachai? Y la cosa era no parar. Y en algunos momentos así como que tenía que parar y yo quedaba ahí, apenas yo se volvía a sentar, yo lo seguía tatuando. Y claro, me tocó interpretar ese diseño que hiciste tú. Y que era como esa manera de trabajar de Álvaro de tercerizar en redes, ¿cachai? Así como, claro. Una cosa que hicimos en el Mac de Valdivia también, que le pidió a Cheto Castellano, le pidió un diseño y te mandó un ukiyo-e de unos lotos desde Estados Unidos. Qué bonito. Que inventamos un diseño también. Pero en el caso de lo que hicimos en ese momento, así como juntos medio virtualmente, fue claro, así como que tú le entregaste a Álvaro un diseño en papel lo más como con la máxima de vistas posible, así como tratando de buscar esa tridimensionalidad, que era un sistema circulatorio ficticio. Así. Pero al final yo me acuerdo que me enfrenté al cuerpo del Álvaro y empecé a dibujar. Eso cuando lo hicimos después, claro, Claro, lo hicimos en la segunda parte. Lo hice de forma muy intuitiva y el momento me hizo dibujar de cierta forma. O sea, lo que se preparó para mí no sirvió de nada, fue como estar ahí en el momento dibujando y partir de cero. Es que Una esa experiencia segunda distinta. vez, sí. Porque claro, ahí está lo que le decía a Antón. Cuando tú dibujas sobre un cuerpo, no tiene nada que ver que dibujar sobre una piedra o dibujar sobre un papel o pintar sobre una tela. Dibujar sobre un cuerpo ya es un acto performático por sí mismo. Es una relación que se genera entre la persona que está recibiendo la imagen, ¿no? Y que va a formar parte de su corporeidad. Lo hace radicalmente distinto al hecho simple de dibujar, que tampoco es un hecho simple. Se vuelve como a la identidad de la otra persona. Claro, también, se vuelve claro. otro fenómeno radicalmente distinto. Sí. Lo que pasa es que después para representar a esa persona tienes que representarla con sus tatuajes. Claro. ¿Cachai? Entonces pasa a ser parte de cómo es esa persona. Deberíamos volver a hacer eso, ¿no? Con gente que quiera que lo dibujen y que lo tatúen y hacer como ese mismo fenómeno. A mí me gustó, tuvimos todo un día en eso. Y después me acuerdo que el Guillermo Moscoso hizo una performance con el Álvaro, y el Álvaro era como una especie de neocristo. Y el Moscoso era como una especie de Virgen María, pero que lo movía. Martirizado. Fue muy potente eso. Y además el Álvaro con su brazo hinchado por estar tatuándose toda una tarde. Que exuda, ¿cachai? Sí, ¿no? Que tiene, claro, bien tienes interesante. que entrar en contacto también, claro, con fluidos, con el dolor de la persona y de alguna manera manejarlo también. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, como que estuvierais pintando y tuvierais el riesgo de que en algún momento, y por eso no es un lienzo, ¿cachai? Porque Claro. si tuviera ese lienzo tuviera en algún momento la posibilidad de agotar su resistencia, Sí. ¿cachai? Y decir así como, no, bueno, no me pintís más, no puedo más, ¿cachai? Claro. Y eso uno tiene que manejarlo también, porque si yo quiero terminar lo que empecé, tengo que generar las condiciones óptimas para que esa persona esté ahí presente hasta el momento que yo termine. Que pueden ser 4 horas, 5 horas, 8 horas. Sí, es verdad. Entonces, yo manejo esa técnica, el mundo del tatuaje le llamamos como freehand, como mano alzada, ¿cachai? Que fue lo que experimentaste tú de entrar y ver el físico de la persona y empezar así Y como... su tridimensionalidad. Claro, y a solucionar y ver qué pasa con esta otra cara, ¿cachai? Si la persona se da vuelta o se gira, ¿cachai? Cómo estamos envueltos en esta cosa tan flexible, ¿cachai? Que se va a distorsionar, ¿cachai? Y cómo esa distorsión, que cada cara sea atractiva en sí misma, ¿cachai? Que si la persona se va caminando, eso que hiciste, ¿cachai? No se desarme o no sea chocante desde otros ángulos, ¿cachai? Sí. Entonces fue como, claro, trabajar en otra cosa y después, claro, para mí, tu trazo, pasarlo yo con la máquina, ¿cachai? Tú estabas mirando y era como, oh, podías llegar así como a ese nivel de detalle, que increíble la weá, así como... Sí. Qué Bonita experiencia. Que decía que, claro, como que podía tatuarle un patrón así como de moaré completo. Claro. Y que causara así como convulsiones cada vez que lo miráis.
Buenazo, buenazo. Ahí nos secamos otra vez. Quedando en blanco. ¿Antón? Nos faltó... Oye, pero ¿y cómo llegaste de ahí al...? Porque yo me acuerdo en algún momento, hace añísimos, cuando estaba en Talcahuano todavía, y que recién, me acuerdo que te metí a DeviantArt. DeviantArt, Sí, y te preguntaba así como, ¿cómo vendes? Así como, oye, ¿tú vendes tus obras? Y es como, no, ¿para qué? Pues si yo soy docente, ¿cachai? Claro. Tengo mis necesidades cubiertas, ¿cachai? Mientras pueda La seguir docencia, creando. Claro. Y era como, pero... Y porque me pasó que alguien me comentó que le habían una chica en Santiago. Me lo encontré buscando tu nombre, así, googleándote. Ya. Googleándote para encontrar así como referencias tuyas. Y me encuentro un blog de una chica que iba al colegio en Santiago y que decía, pucha, mi profesora me dio una tarea de investigar artistas contemporáneos chilenos y todo. Y a mí me tocó Claudio Romo y no hay ni una weá. Claro. Había unos monos tuyos cuando estuviste en México y un par de Claro, cosas así, claro. pero era como Es que toda uno la en esa presencia época online no- que teníais. Uno no subía nada, o sea, era un mundo nuevo. Claro. Ahora, claro, tenemos nuestras redes sociales llenas de nuestro trabajo, pero en esa época Claro. nada ni nada. Como una presencia... Se fuiste tú el que empezó a subir Sí, pues yo los te primeros empecé dibujos. a los primeros manejarte la grabados. cuenta así como... Claro, sí. Y decís, oye, te escribieron de no sé dónde, la cuestión ya, oye, dile que no sé qué. No tiene ni idea. Pero de ahí, claro, como que llegaste también como ¿cómo pasó que llegaste al mundo editorial? Por casualidad, ¿no? Porque necesitaba trabajo. Entonces fui a pedir trabajo en una editorial y me dieron pega, así. Pura necesidad nomás de Empezaste trabajo. con una editorial mexicana. Sí, sí. Y después, cuando volví a Chile, trabajé con LOM y después trabajé con Erdosain, con distintas editoriales. Y después vino un trabajo grande que tuve por 10 años en Italia, haciendo libros en la editorial Logos. Y ahí se van como pimponeando, porque cuando el mundo editorial tiene eso de que tus imágenes viajan, así como tus dibujos viajan con los cuerpos que tatúan. Correcto. Cuando a mí me gustaba la idea del libro como, en esa época, hace años atrás, el libro como una exposición que caminara, ¿me entiendes? Como dibujos que caminan. Y el libro como un dispositivo que construyera en sí mismo una exposición. Y el libro y después eso me llevó a la idea del libro como contenedor de colecciones, de museos, que fue lo que desarrollé después en distintas editoriales, especialmente en esa editorial italiana, la Logos. Entonces la gracia del libro es que como viaja, después llega a otras editoriales, te llama a otra editorial y después llega a otra editorial y ahí uno va viajando con trabajitos así, hacer un libro acá, hacer un libro allá. A mí me gusta eso justamente porque llegas a públicos mayores, ¿me entiendes? Y no llegas la verdad es que tampoco nunca me ha interesado llegar a ninguna elite que compre arte. Por eso me metí en el grabado, que siempre me ha agradado el arte popular, en el sentido de que la multicopia abarata y hace accesible el arte a las personas. Después descubrí que el libro era más popular que el grabado incluso, porque cuando uno saca, no sé, una edición de 100, queda loco con esa edición, pero un libro pueden haber 12.000, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, bueno, ahí fue por un tema esencialmente de practicidad, ser práctico y elegir el camino que era más rápido y más fácil. Y además que, claro, sentí también que a través del libro y del relato escrito y dibujado podía dar un sentido más profundo a mis dibujos a través Tenía el apoyo del texto igual. del ¿no? texto, del libro. Entonces podía ser una exposición de puros dibujos, podía convertirse en un libro que fuese una gran exposición que hablara sobre un tema mucho más profundo. Entonces mis libros hablaban de eso, por ejemplo, libros que hablaran de una idea que a mí siempre me había gustado, que era la idea de crear flora mutante o una flora ficticia, crear naturalezas sintéticas, crear naturalezas delirantes,
Y eso lleva a otro y otro y otro libro. Entonces, los libros al final se convirtieron en exposiciones y en catálogos. Correcto. Es como lo que caracteriza mi producción. Estuvo súper bonito tú puedes ver esta muestra en Santiago que hiciste. Sí, qué bonita. Gabriela Mistral. La Gabriela Mistral, sí. Súper bonito además, claro, tener la oportunidad de ver así como parte de tu proceso también, desde algunos bosquejos conceptuales hasta la lámina, digamos, sin iluminar digitalmente, Exacto. hasta la ilustración final, ¿cachai? Y bueno, obviamente el privilegio de tenerte a ti ahí explicando el proceso fue buenísima esa muestra. Lo que pasa es que cuando me invitaron a la Galería Gabriela Mistral, la Galería Gabriela Mistral en el fondo es una galería de arte contemporáneo, o sea, es un tipo de arte que no es simplemente la ilustración. Entonces lo que buscamos fue generar una exposición que mostrara la obra desde sus distintas fases de proceso. Entonces en la Gabriela Mistral estaban los croquis, estaban los dibujos después digitalizados, Claro. y entonces era como un internarse dentro del trabajo del libro. Y estaba el libro también. O sea, había el libro, había dibujo digital, habían impresiones a tamaño Eso, gigante. así como de internarse, lo que te permite Pa' lo meterte. digital era realmente una inmersión Claro. en el mundo, porque tenía ahí una La cosa gente llegaba y se metía dentro de las claro. ilustraciones, porque era un espacio con ilustraciones y tú te podías meter. Y también estaba el dibujo in situ, que ahí el Luis me ayudó junto con otro alumno, con el Leo Quitral. Entonces fue una experiencia súper bonita porque me permitieron hacer una especie de desentrañamiento del libro, romper el libro y mostrar desde el croquis, desde el, entre comillas, acto fallido, que no es acto fallido, sino que es el dibujo de búsqueda, del dibujo intuitivo. Es jazz. Eso es la raja eso, porque No hay errores. el error es una puerta chiquitita, pero que te lleva a mundos mucho más amplios. Entonces me permitieron exponer eso y fue casi una retrospectiva, porque eran 7 libros que hice en 7 libros que elegí de todos los que hice en 9 años, y de esos libros fue una selección, porque no daba el espacio. Y claro, fue bonito porque fue una experiencia inmersiva. Y la gente dibujaba incluso. Sí, pues, sí. Y incluso ponían sus dibujos al lado de mis dibujos, exponiendo también. A mí me encantó. Sí, todo súper bueno. Muy bonito. Claro, para que no fuera una simple exposición de dibujos, sino que fuera una experiencia gráfica. Sí, por esto del error, y esto creo que es un tema contingente y medio inevitable, igual me interesa preguntarte, inteligencia artificial. Me parece que de repente, claro, aparte de los temas y de los problemas éticos que tenga, y que no sé, porque sea ecológicamente inviable o energéticamente inviable, ¿cachai? O demasiado exigente, por un lado, se pierde ese proceso de búsqueda, ¿cachai? Donde ya no van a ver, porque si tú vayas a hacer una ilustración, de repente, claro, cuando lo haces, sea analógico o digitalmente, pero no pasando a través de la máquina, haces tu propia investigación y buscas referencias, ¿cachai? Y lo que escojas también va a hablar de ti, ¿cachai? Porque por algo estás dentro de todo tu abanico de posibilidades visuales, estéticas, históricas, ¿cachai? Te estás tomando ciertas cosas que son las que a ti te atraen, ¿cachai? Y que a ti te motivan, y eso te inscribe también como artista dentro de un todo mayor, ¿cachai? Y todo eso, todo ese contexto humano se despoja, yo creo, a través de este slop, de estas imágenes así. Yo creo que hay una... Sí. No, pero sí, como imágenes como... Esas imágenes que emergen rápidamente, ¿no? Claro, y que por un lado está como recombinando, está tratando, son modelos como predictivos, entonces Sí, está tratando sí, así sí. como de decir, ya, bueno, estas palabras que me tiraron, ¿a qué se asocian? Sí. ¿Cachai? Y agarro así como más encima el mínimo común denominador que me ofrece el internet. Es que ese es el ¿Cachai? tema. Y que vaya a terminar con ¿qué? Es que el tema es el siguiente, creo yo. O sea, yo creo que
como pasó con la fotografía, como pasó con los primeros software y el trabajo digital, en el inicio de este tipo de tecnología nueva no podemos determinar cuál va a ser el sentido final. Claro. O sea, estamos en el periodo donde a la fotografía le llamaban pintura de luz. Correcto. A esos autores no les podéis pedir qué es lo que terminó siendo la fotografía. Seguramente el IA va a terminar siendo algo que nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que va a terminar haciendo. No tenemos esa intuición de lo que va a terminar siendo. Pero hay indicios que a mí por un lado me estimulan y por otro lado me asustan. Primero, la aceleración. Cuando la aceleración llega al punto en que se convierte en superficialidad, eso ya es, para mí es una bandera roja. Porque la cantidad de niveles, de capas que perdí, ¿cachai? Claro, porque por ejemplo, volviendo al tema del grabado, a mí me tomó, no sé, 6 años aprender, cuando llegó Cristian Corral al taller de armar el taller de litografía. A mí me tomó cerca de casi 10 años aprender realmente lo que era la litografía. Y tuve que pulir cientos de piedras, y tuve que andar con el tórculo, y había un aprendizaje muy lento que me generó una madurez. La aceleración de los sistemas de IA producen al mismo tiempo, creo yo, o por lo que veo, una superficialidad de lo que se trabaja. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el temor que me produce. Cuando las cosas son demasiado rápidas, a veces el fruto termina cortándose muy verde. Muy claro, ese cocimiento no termina de madura, cocerse, claro. ¿cachai? Entonces, veo en mis alumnos, por ejemplo, a través de trabajos por ejemplo, los software, que ahora están saliendo unos software, unos programas muy completos en torno al dibujo, que de a poco lo que noto es que su trabajo empieza a acrecentar su efectividad visual, o sea, el dibujo termina siendo un dibujo perfecto. Pero el problema es que es como un dulce amargo, porque mientras más perfecto el software, mientras más perfecto el programa, y más se convierte en las muletas del artista, menos presencia tiene el perfil del artista. Y el dibujo se empieza a convertir en un dibujo estándar, genérico, claro. Y termina siendo lo que yo llamo la imagen Instagram. ¿Me entiendes? Que es como una especie de caldo homogéneo del arte contemporáneo, que es como, esto es todo igual, ¿me entiendes? Claro. Entonces se ve como una especie de equilibrio ahí entre, mientras más nos ayuda la tecnología, menos auténtico es la producción, menos, ¿cómo se dice cuando algo es de uno? Menos propio, Claro. menos singular. La singularidad es la que se pierde. Y se vuelve genérico, como un magma, como un caldo de puras cosas homologables, idénticas. Claro. Sin como pastiche. Claro, sin como piques de autenticidad. Entonces, ese es el riesgo que yo veo. Pero como en este momento soy como si fuera un dibujante del siglo XIX y que llegó una tecnología que se llama fotografía. Y no tengo idea No sé dónde a va a dónde llevar. va a llevar, ¿cachai? claro. Por eso es que Nos va a dejar sin pega. por eso es que uno no puede ponerse apocalíptico. Porque resulta que si te pones apocalíptico, pierdes el futuro. Y si te pones demasiado integrado, yo creo que se pierde autenticidad. Te pierdes un poco tú mismo. Ahora Porque cada uno de nosotros pertenece a su propio momento y a su propio momento histórico. Sí, pues. Claro, cuando hay un avance tan rápido y tan radical. drástico, claro. Tan radical. Y además que igual pasaba, y tal vez echo de menos incluso un poco como estas primeras manifestaciones visuales de la IA, que eran así como alucinaciones, como unas cosas medio alucinatorias, como estos perros llenos de ojos y cosas así, que eran como pesadillas de la mente de la máquina, ¿cachai? Y después salió Midjourney como sus primeras versiones, y que generaba resultados mucho más como pictóricos, mucho más surrealistas, y como es un bien de consumo y también en lo que se va avanzando más rápido es en lo que pide la gente. Es que el problema es ese. Sí, Ese es el problema, claro. porque
Empezáis a perder. Son imágenes que se van generando por un algoritmo Ujú. que te entrega lo que la masa quiere. Correcto. Cuando en el arte lo que se busca justamente es ese fenómeno de singularidad, claro. la singularidad, o sea, de algo que se proyecta ajeno a donde va el flujo de magma. Es como, aquí van todos, yo a los autores que admiro y que quiero y que formaron parte de mi imaginario y de mi alma, son justamente aquellos que lograron salirse del algoritmo, como le llamarán ahora, ¿no? Ellos son los importantes en la historia, los que lograron generar una mirada nueva. Entonces, el peligro de lo que yo veo es la estandarización y el arte genérico, que cada vez se ve más. De hecho, incluso para los gringos se ha convertido un poco como en la estética del fascismo. ¿Cachai? Donde se generan todas estas imágenes falsas y todas estas así como memes y cosas así, como Sí. que ha sido súper adoptado por la extrema derecha para generar imágenes, y esas imágenes se convierten también en una identidad visual tan reconocible como las que han tenido otros fascismos históricos, ¿cachai? Que también el fascismo es una experiencia estética también. Sí, el fascismo fascinante. El tema ese es bien complejo y bien oscuro, porque cuando la verdad pierde su estatus casi metafísico y se convierte en un fenómeno útil, cuando la verdad se convierte en una verdad funcional, tarde o temprano, y el otro día lo dije presentando una exposición de mis alumnos, el problema de la verdad contemporánea es que se ha vuelto tan funcional que claramente el que tenga más plata va a ser dueño de ella, o sea, se convirtió en una mercancía. Cuando la verdad ya se convierte en mercancía, el que tenga suficiente dinero va a poder definir qué es la verdad. Entonces se escuchan cosas terribles y que claramente son mentiras, pero la gente ya las asume, como decir que, no sé, porque Hitler era socialista. ¿Cachai? Yo escuché esas cosas y la gente lo está repitiendo. Claro, porque la caja de cacofonía, la caja de... ¿Cómo se dice esas cajas que lanzan el sonido mucho más allá? Caja de resonancia. Esas cajas de resonancia las tienen los que tienen el capital para poder crear esa resonancia. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día la verdad es una mercancía. Entonces, el fascismo, yo creo que el mejor caldo de cultivo para el fascismo es ese lugar donde la verdad ya no importa, sino que lo importante es la fuerza que tiene la mentira que tú puedes decir. Ya lo sabemos por la experiencia del siglo XX y ahora lo estamos viviendo de nuevo. O sea, personas que ganan elecciones y que las ganan en base a tener la plata suficiente para establecer su verdad, sabiendo que es mentira. Falso, claro. ¿Cachai? Y ese es el futuro que viene. Te pregunto, por ejemplo, yo escribí una vez hace un tiempo atrás una idea yo me fasciné con el grabado por la máquina. La máquina es maravillosa, uno se enamora un poco del arte con las herramientas, los pinceles, los lápices, los objetos. Cositas, sí. Las cositas, el fetichismo que Se convierten en fetiches, claro. El fetiche. Uno Pero en los un carga. momento llegué, empecé a hacer realidad, a hacer mono, y de repente me di cuenta que yo estaba al servicio de la máquina. Porque uno empieza a repetir, y la máquina empieza a tomar esa parte tuya de libertad, y empecé a trabajar para la máquina, y la máquina te volvió esclavo a la máquina. Yo creo que hay que volver un poco a la idea de la máquina al servicio del ser humano, porque ahora la máquina parece que está siendo utilizada de esa forma. Las personas son usadas por la máquina, que me hablas tú un poco, la industria cultural, que maneja estos algoritmos de alguna forma, esta estandarización de Instagramera. Sí, pero detrás de todas esas máquinas hay personas. Hay personas que están manipulando todo. Pues, O sea, no es que la máquina, no es como Terminator, que la máquina tomó en un momento de singularidad conciencia de sí misma. No, si no son máquinas, son personas. Y tampoco son sociedades secretas, ni Illuminati, son gallos dueños de industrias nomás. Pero si esta triangulación humana de repente se pierde esta linealidad o este sentido, porque en el fondo están todos respondiendo a un modelo que no es ni siquiera la idea final del proceso, están perdidos y alguien aprieta el botón y explota todo y nadie sabe quién lo apretó. No te entiendo. Yo creo que es como la ¿Cómo eso? Es como esa frase de los años 70, ¿quién
quién va a apretar el botón. Claro, iba a hablar el botón, claro, así por el boicot. Fuimos niños de los 80 ya, esa weá no... No, Pero es un poco como la falacia de la que está pasando de nuevo de la revolución industrial, digamos, que la máquina te va a liberar, ¿cachai? Y te va a permitir crear y dedicarte al ocio y a expandir, ¿cómo se llama? Y yo aquí creo que estamos- todo discurso finalmente es un delirio o sea, hasta los discursos más racionales son un delirio. Hasta el discurso de la ciencia puede convertirse en un delirio. Claramente, son construcciones fantasmas. A eso apuntaba, a eso ¿Cachai? apuntaba, a ese Sí, delirio que claramente. tiene todo. que la máquina ahora está pintando y haciendo poesía y nosotros seguimos trabajando. Pues. Claro, ahora son las máquinas las deseantes. Pero también es como un poco, y lo que decías tú, que detrás de eso hay gente que es un poco la falacia de la IA también, donde se vende como esto que esto se está, es casi una cosa sentiente, que estamos así, pero a años o a meses de que esto adquiera conciencia de sí misma y Sí. todo, y hay una labor humana detrás de esto y que hace que Sí, funcione súper ignorada, súper invisibilizada Lo- nosotros mismos como artistas. Y ese es como el dilema ético que tiene la Sí, cuestión. pero lo que pasa es que eso de la singularidad de la máquina, en el fondo es una ficción literaria del siglo XIX, que es la idea del El autómata del ajedrecista. autómata, claro, no, claro, eso es mucho más antiguo. Es la idea de Rusum, ¿te acuerdas de Capek, el de era el libro de Capek donde las máquinas tenían conciencia de sí mismas, donde nace el concepto Ya. robota. Ese es un delirio que viene desde Frankenstein, desde el Golem, Claro. que es la idea de que la materia toma conciencia de sí misma, pero eso es un tropo literario que llega hasta nuestros días, pero yo sinceramente creo que el IA y todas estas cosas, en el fondo hay gente atrás que está diseñando, como toda construcción humana. Pero tenemos nosotros la fantasía de que la máquina en algún momento nos va a dominar. Claro. Terminator, la Matrix y todo eso, son como tropos sociales, como sueños colectivos, delirios colectivos. Claro. Sí. Sí, de hecho hay gente que desea el apocalipsis. Yo creo. En, Sí, en pues. Argentina hay un tema del post-punk que, como toda esta teoría post-humana, Mm. que hay gente que alucina que lo único que quiere es que ocurra el apocalipsis. Como el- Por supuesto, pues, como sí, el hay dicho- hay un deseo tanático también en todo eso, o sea, hay un erotismo en la muerte, hay un erotismo en la destrucción de los órdenes que son atractivos, pues, absolutamente. Que te lo quieren por esta cosa por el grito del año 2000, de 1900, que está todo, el mal de muchos, consuelo de tontos, todas esas cosas. Es que no existe en la historia humana un periodo donde no haya una atracción por el apocalipsis, Sí. porque todo se va a destruir, porque las estructuras que nos oprimen vayan a demolerse. Pues, hasta ¿cómo que se llaman? Los conspiranoicos están felices de eso. Porque esa idea de que el mundo hay una conspiración que está detrás y que ordena todo es como un delirio que también te tranquiliza. Claro, Entonces tú lo que quieres es que termine, ¿eh? Es como salir de la pesadilla, de la realidad. Pero eso es una negación de la vida, pues, es súper temático. Bueno, nos están echando, así que tenemos que ir. No, pero ha sido... la cámara está tan Se le está yendo la inteligencia. Tenemos que irnos, querido Daniel. Ha sido súper interesante, muchas gracias Claudio, tener de nuevo esta instancia de conversar. Siempre que nos dan cuerda podemos estar mucho rato más hablando, pero Sí. por ahora lo dejamos hasta acá. Eso de conversar es delirante.